El traumatismo ocular y orbitario se asocia con un aumento del riesgo de mortalidad en mujeres con antecedentes de violencia ejercida por la pareja o expareja. Según un estudio publicado en el American Journal of Ophthalmology de enero de 2026. Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo que incluyó todos los datos desde 2005 a 2024 y cuyo objetivo era caracterizar los factores de riesgo de mortalidad y las tasas de mortalidad en pacientes con antecedentes de traumatismo ocular u orbitario y violencia ejercida por la pareja o expareja. Se incluyeron 2.812 pacientes en los grupos de trauma ocular u orbitario relacionado con violencia de pareja y violencia de pareja sin trauma ocular u orbitario. Y el análisis encontró que un historial de trauma ocular u orbitario aumentó el riesgo de mortalidad en pacientes con antecedentes de violencia ejercida por la pareja o expareja. Como profesionales de la salud, principalmente implicados en la patología ocular y orbitaria, debemos saber que las conclusiones de este estudio nos muestran que el antecedente del traumatismo ocular u orbitario constituye un factor de riesgo significativo de mortalidad en pacientes con antecedentes de violencia ejercida por la pareja o expareja. Debemos identificar a estas pacientes de alto riesgo al momento de la presentación e iniciar medidas de protección que finalmente se deben llevar a cabo por las autoridades. Autoridades a las que debemos también señalar y deben conocer el alto riesgo de estas pacientes demostrado en este estudio.